el mensaje de hoy domingo 20 de abril del 2025, en el día en que el mundo cristiano conmemora la resurrección del Señor Jesús. Hemos titulado este mensaje: El Señor Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Repito, el mensaje de este día, de este domingo 20, el Señor Jesús se titula: El Señor Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos en Él. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, la resurrección de Cristo fue única. Dios Padre lo resucita de los muertos para nunca más morir. Y el propio Jesús, el propio Jesucristo da testimonio de esta realidad. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan relata que cuando se le aparece Jesucristo y le dice: estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Pero leamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, del 17 al 18, el apóstol Juan escribe: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Reconocidos pastores, reconocidos teólogos, afirman que la resurrección del Señor Jesucristo, vean esto por favor, es el evento más significativo de la historia del universo. Es el evento más significativo de la historia del universo. Afirman que es el milagro más importante de la historia humana. Que la resurrección corporal de Jesucristo, del Señor Jesús, de entre los muertos, es la prueba suprema del cristianismo. Y se afirma también que el cristianismo, y como en consecuencia, el cristianismo es una religión de otro mundo, ya que fija nuestros horizontes de vida firmemente en el futuro. Eso nos induce a leer la palabra, el testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y este testimonio, mis amigos, está relatada en los 4 evangelios. Y vamos a leerlo para tener claramente lo que dice la Escritura en relación a la resurrección de Jesucristo. Comencemos con Mateo. En Mateo del capítulo 28, del 1 al 10, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos: he aquí, va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, diciendo: salve. Y ellas acercaron las buenas nuevas a sus discípulos. Y he aquí Jesús les salió al encuentro. Vean esto. Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos,
para que vayan a Galilea y ahí me verán. Eso es lo que dice, lo que narra el Evangelio de San Mateo, de Mateo. Ahora veamos el Evangelio de Marcos. En el capítulo 16, del 1 al 14, leemos: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y de muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ya se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun así ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En Lucas, ¿qué dice Lucas? El Evangelio de Lucas. Ya llevamos 2 evangelios leídos. Ahora veamos el Evangelio de Lucas. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló, aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de esto a todos. Era María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Finalmente el Evangelio de San Juan. Veamos finalmente el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario, y que había estado sobre la cabeza de Jesús. No
puesto los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Esto está hablando de Juan, porque aún no había entendido la escritura de que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Hemos leído los 4 evangelios que hablan de la resurrección del Señor Jesús. Eso tenemos que hacer, mis hermanos, leer las escrituras. Pero ahora leamos lo que dice Pedro. Pedro, él da testimonio público a los israelitas de la resurrección del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, Pedro expresa: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? También Pablo da testimonio de la muerte y resurrección del Señor Jesús. En 1 Corintios, Pablo le escribe a los corintios diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto es lo que escribe Pablo. Pero además Pablo, hablando a los israelitas, les da testimonio de la resurrección del Señor Jesús. En Hechos también, en el libro de Hechos, Pablo expresa: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea. Los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ella, a nosotros, resucitando a Jesús. Quiero también leer lo de Pablo, predicando en el Areópago, en Atenas. Algunos filósofos atenienses que lo oían. Pero cuando Dios les declaró que Jesús había resucitado, se burlaron de él. Pero veamos la escritura. Algunos filósofos disputaban con él y otros decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús
y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé una en la cual dice esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hemos leído literalmente los evangelios, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También hemos leído el testimonio de Pedro y el testimonio de Pablo sobre la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué dicen los pastores? ¿Qué dicen los teólogos? Lo que dicen los teólogos es que la resurrección de Jesucristo es el evento más significativo de la historia del universo. Repito esto, mis hermanos: es el evento más significativo de la historia del universo. Veamos en detalle qué dicen los pastores. ¿Qué dice el pastor David Tripp? Este pastor norteamericano de 74 años. Él, en un escrito que él titula La esperanza de una doble resurrección, afirma que la resurrección corporal del Señor Jesucristo es el acontecimiento más significativo de la historia del universo. Es el milagro más importante de la historia. Y dice además, este pastor Tripp, es nuestra esperanza del futuro. Es la ventana a través de la cual vemos nuestra vida. Esto es importante. La resurrección, dice este pastor, es la ventana a través de la cual vemos nuestra vida. Todo en la Biblia, dice este pastor, todo lo que se basa en lo que se basa tu fe y todas tus razones para tener esperanza descansan en ese día. Si Jesús no salió de la tumba, afirma este pastor, entonces tu religión es una pérdida de tiempo. Repito esto hay que entenderlo. Si Jesús no salió de la tumba, entonces tu religión es una pérdida de tiempo. Explica el pastor Tripp que gracias a este milagro real e histórico, los creyentes en Cristo resucitan de la muerte espiritual y cobran vida espiritual en este mundo, en esta vida. Un primer beneficio de la resurrección de Jesucristo, según el pastor Tripp, es que resucitamos de nuestra muerte espiritual y cobramos vida espiritual en esta vida. Y que hemos sido resucitados, sigue explicando Tripp, para que podamos experimentar
la belleza y la gloria del Evangelio aquí y ahora. Y luego, el otro beneficio, al final de los tiempos, resucitaremos de este mundo horrible, quebrantado y gimiente, expresa el pastor, para vivir en un mundo para siempre, en un mundo de justicia, paz y armonía, en un mundo donde no hay sufrimiento, ni muerte, ni pecado. Viviremos, finaliza el pastor Tripp, con nuestro Salvador por los siglos de los siglos. Dos beneficios fundamentales. Resucitamos de la muerte espiritual y cobramos vida espiritual, y luego al final resucitaremos para estar en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, juntos con nuestro espíritu, para vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Quiero citar a un investigador cristiano, un investigador creacionista le llama, el investigador norteamericano Henry Morris. Él murió en el 2006. En un artículo, La resurrección de Cristo, él afirma que la resurrección corporal de Jesucristo entre los muertos es la prueba suprema del cristianismo. Si la resurrección no tuvo lugar, entonces el cristianismo es una religión falsa. Vuelve a repetir que es una religión falsa. Si tuvo lugar, entonces Cristo es Dios. Si tuvo lugar, entonces Cristo es Dios y la fe cristiana es la verdad absoluta. Explica este investigador Morris que si hay algo en lo que podemos creer con absoluta confianza, es en el hecho que Jesucristo murió, fue sepultado, venció la muerte y ahora vive. Y vuelve a repetir este pastor Morris, este investigador Morris cristiano, que sin la resurrección es casi seguro que no habría existido la iglesia cristiana. O sea, la iglesia cristiana se sustenta en la resurrección del Señor Jesucristo. Hay un teólogo holandés, Gerardus Bos, Gerardus Bos, es un holandés. Él escribe un sermón, expresa un sermón, la alegría de la vida de resurrección. Él afirma que el sabernos uno con Cristo, encontramos que la resurrección es la mayor garantía posible de perdón y paz. Y vean lo que dice este pastor, este teólogo, que cuando Cristo resucitó en la mañana de la Pascua, dejó tras sí en las profundidades de la tumba cada uno de nuestros pecados. Ahí permanecen sepultados a la vista de Dios de forma tan completa que incluso en el día del juicio ya no podrán alzarse contra nosotros. Miren qué maravilla y qué esperanza, qué afirmación. Dice este teólogo que el Señor Jesucristo, que dejó cuando salió de las profundidades de la tumba, dejó ahí nuestros pecados. Ahí permanecen sepultados a la vista de Dios Padre, de forma completa, que incluso en el día del juicio ya no podrán alzarse contra nosotros. Esta es una maravilla a la cual creemos. Pero vean, ahora cito, vean esto, ahora cito la opinión sobre la resurrección atribuida al famoso escultor y pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti en 1564. Miguel Ángel, el pintor famoso italiano Miguel Ángel, pintó la Piedad. ¿Quién dijo? Porque ustedes, compañeros pintores, siguen llenando galería tras galería con interminables cuadros del tema siempre reiterado de Cristo en la debilidad, de Cristo en la cruz, de Cristo muriendo, de Cristo colgado muerto. ¿Por qué se detienen ahí como si el telón se cerrara sobre ese horror? Mantengan el telón abierto y con la cruz en primer plano. Veamos más allá hacia el amanecer de la Pascua, cuyos rasgos iluminan a Cristo resucitado,
Cristo vivo, Cristo reinando, Cristo triunfante. Porque deberíamos proclamar por todo el mundo que Cristo ha triunfado, que el mal se derrumba, que el fin es seguro, que la muerte es seguida por la victoria. Y ese es el tónico que necesitamos para mantenernos sanos, sigue diciendo Miguel Ángel. El toque de trompeta que nos inflama la sangre nos impulsa a acercarnos a nuestro Maestro, balanceándonos alegremente en nuestro camino, riendo y cantando sin temor, porque la sensación de victoria está en el aire y nuestros corazones se conmueven con ella. Vean lo que se atribuye a que dijo Miguel Ángel, el famoso pintor y escultor. Finalmente quiero citar al pastor Mark Johnson. Él escribe un artículo que se llama Resurrección y Restauración. Y esto me gusta. Él afirma, vean esto por favor, que el cristianismo es en definitiva, dice este pastor, una religión de otro mundo. Una religión, dice, que fija nuestros horizontes de vida firmemente en el futuro, en el nuevo mundo que Jesús está preparando para su pueblo. Así que los cristianos viven pensando siempre que este mundo no es su hogar y que solo están de paso. Están conscientes que viven aquí, trabajan aquí, pero no pertenecen a este mundo, que su verdadera ciudadanía está en el cielo. De esta manera, expresa este pastor, para el pueblo de Dios, la vida cristiana se rige por una cosa por encima de todas las demás. Vean lo que dice este pastor. De esta manera, para el pueblo de Dios, la vida cristiana se rige por una cosa por encima de todas las demás. Quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte y así alcanzar la resurrección entre los muertos. Esta es una declaración del apóstol Pablo. Dice que esa debe ser nuestra guía para el pueblo de Dios. Regirnos por esta frase que escribió Pablo. Quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte y así alcanzar la resurrección entre los muertos. Este pastor Johnson declara que los cristianos se aferran a esta esperanza de que cuando Cristo regrese a la tierra, resucitarán con cuerpos gloriosos semejantes al cuerpo de Cristo. Y este es el mensaje final, mis hermanos, mis hijos, mis amigos. Nuestra esperanza es que nosotros los creyentes resucitaremos en el día final, porque nuestro Salvador Jesucristo resucitó. Repito, nuestra esperanza es que nosotros los creyentes resucitaremos en el día final porque nuestro Salvador Jesucristo resucitó. Dios nos resucitará con su poder, así como resucitó al Señor Jesús. Y esta grandiosa promesa, esta sobrenatural promesa, está en la primera carta de Corintios, la expresa Pablo en la primera carta de Corintios y en la epístola de Romanos. En primera de Corintios 6:14, Pablo escribe, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y en la epístola de Romanos 8:11, Pablo escribe, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Repito esta otra versículo de Pablo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es nuestra esperanza, mis hijos. Esta es nuestra esperanza, mis amigos, mis hermanos, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos resucitará en el día final. Esta es nuestra esperanza. La resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza, de que nosotros también resucitaremos. ¿Está usted consciente, mis hermanos, que estamos en una religión de otro mundo, preparándonos para la vida eterna? Están nuestros pensamientos pensando en lo de arriba, pensando en ese otro mundo. ¿O están nuestros pensamientos fijados en lo terrenal? Nuestra esperanza, mis hermanos, está en la resurrección de Cristo. Esa es la base de nuestra esperanza. Que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén, mis hermanos. Amén. Este es el mensaje del día de hoy, domingo 20 de abril del 2025. El Señor resucitó, el Señor Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Amén y amén.